Esta historia sucede hace algunas semanas apenas en Albuquerque, Nuevo México. Me encontraba en un prestigiado hotel de la ciudad, cuando pasa un trabajador de los principales de mando de construcción, pues al parecer el servicio de limpieza tenía un reporte en una de las habitaciones. Algún huésped argumentó que la televisión del cuarto aledaño tenía un volumen muy alto. La habitación de la que se hizo el reporte era ocupada por uno de los empleados de construcción. El jefe, el señor Ramos en turno, se molestó bastante con el reporte, pues por la hora que era, sabía que todos sus empleados debían de estar trabajando. Decidió usar su llave maestra para así poder abrir aquella habitación y apagar la televisión. Al entrar, el ambiente era muy hostil. Se sentía una energía muy pesada y abrumadora. Sin embargo, eso no le impidió entrar. El jefe notó que el empleado ahí hospedado había dejado encendida una veladora negra. Esto no le extrañó demasiado, pues todos sabían que ese trabajador es adorador de la Santa Muerte. El señor Ramos tomó la veladora y muy decidido la apagó. En aquel instante que lo hizo, el resto de la veladora le explotó en las manos. La habitación se llenó de un humo negro que no permitía ver nada. Se sintió muchísimo frío y comenzó en su sangre a correr el miedo. De la manera que pudo logró salir de ahí sin comentar nada a nadie. Ese mismo día por la tarde, se tenía organizada una carne asada para los empleados. Todos comieron y bebieron cerveza juntos. Con el paso del tiempo algunos empezaron a marchar a sus habitaciones, de tal manera que al final solo siguieron bebiendo el señor Ramos y 2 empleados más, cuando de repente salió de la nada una persona de color muy misteriosa. Se acercó a ellos y les pidió un cigarrillo. Ellos se negaron a dárselo. El misterioso hombre se alteró demasiado, que parecía estar fuera de sus cabales o bajo el efecto de algún estupefaciente, y comenzó a acuchillarlos a todos violentamente, mientras que de su boca solo se escuchaba gritos y repetidamente decir: «A la señora no se le molesta, a la señora se le respeta». Curiosamente, todo esto sucedió en el estacionamiento del hotel, pero ninguna de las cámaras ahí captó nada. Después de lo acontecido esa noche, todos piensan que esto le pasó al señor Ramos, porque le faltó el respeto a la señora, apagando aquella veladora. La trocha de Jadacaquiva. Mi tío Juan era un hombre muy solitario. Nunca se había casado ni había tenido hijos. Y yo, como soy su único sobrino, tuve la triste tarea de arreglar sus cosas después de su fallecimiento. Entre sus múltiples tesoros había un baúl en donde guardaba sus cosas más valiosas, por lo que me extrañó encontrar una carta cuya fecha perfectamente nítida en aquel sobre bien cuidado de la inclemencia del tiempo databa del 14 de agosto de 1976. A continuación podré leer un fiel recuento de las letras que hizo amigo Raúl Palacios, a quien debo confesar que no logré identificar dejó para él. Apenas regresé a Jadacaquiva. Me parecía un sueño hecho realidad. El pueblo donde nací, crecí y viví mis mejores momentos. Después de haber pasado casi 15 años fuera de Paraguaná, decidí esa misma noche salir de casa. La luna llena se confabulaba a mi favor. Hacía largo rato que no podía darme ese viejo gusto de pueblerino. Me hacía falta revivir lo de antes. Cuando éramos muchachos solíamos hacerlo cada 3 noches. Recuerdo cuando nos andábamos por el camino de tierra que daba al Montazal con nuestras tiras. Esperé hasta que dieron las 2 de la madrugada para copiar exactamente todo lo que hacíamos como si fuera una especie de antiguo rito. Tomé la escopeta recortada que me traje de Aruba y mi antiguo faro que aún funcionaba. Le dije a mi madre que saldría de casa para traer un delicioso conejo para estofarlo al día siguiente. Caminé por la calle principal hasta llegar al borde del pueblo.
En ese punto conseguí el inicio de la trocha, aquel viejo camino de tierra que bien recordaba de mi infancia, aquella que daba al santuario de las liebres. No podía ser una noche más perfecta, era ideal para cazar al menos una docena de conejos. La luna se encontraba en todo su esplendor, y emanaba suficiente luz como para que toda la trocha estuviera suficientemente iluminada para ver a mis presas. Y lo mejor que ellas no estuvieran tan alertadas sobre mí. Se notaba también que acababa de terminar un largo periodo de lluvia para las vísperas de mi regreso. Se escuchaba el cantar de los grillos por todo el matorral. Pero me fui dando cuenta que algo había cambiado mucho. Todo el llano que en algún momento podía verse a ambos lados de esa trocha hollera tupida, era espesa y densa de una pared vegetal. Lo único que podía ver era pasto y algunos cardones que no me permitían ver más allá de 1 metro a través de ellos. Antes de pasar media hora caminando por esa vía, ya no había ni un pequeño rastro de civilización. Caminando ya bastante del pueblo, lo suficiente como para dejar incluso de percibirse cualquier rastro de civilización. Llegó el momento en el que ya no podía ver hacia los lados. Me encontraba completamente inmerso en el monte, tratando de caminar por la trocha con la escopeta aún en el hombro. Detallaba el escaso paisaje que invitaba a mirar hacia adelante, puesto que hacia los lados era imposible. Poco a poco comencé a sentirme atrapado en aquel sitio. Me pareció muy extraño darme cuenta de que ya no existía aquel maizal, aquel que le pertenecía a una de las pocas familias acomodadas de la zona, aquel que se encontraba cerca de la trocha, aquel tan inmenso que limitaba justo el borde entre este camino y la llanura que daba al sur del mismo. Lo habían dejado perder y ya no existía el maizal. Ahora solamente era posible ver una densa vegetación muy alta, tan alta incluso que no podía ver por encima de ella. Mientras continuaba mi caminata iba recordando las veces que nos metíamos en ese maizal a robarnos unos cuantos elotes. Luego nos escondíamos entre las mismas matas para que el viejo que cuidaba no nos viera. Me pareció increíble que ya nada de eso existiera, y más aún que el terreno estuviera tan abandonado, al extremo tal que no había ahí nada más que mala hierba. Casi al llegar al final de la trocha logré ver a lo lejos a mi primer conejo. No te imaginas la emoción que sentí al ver aquel animal después de tanto tiempo. Así que cargué mi escopeta y lo encandilé con el faro para que se quedara inmóvil y fuera una presa fácil. Para posicionarme mejor, lentamente caminé hacia mi objetivo. Mientras tanto escuchaba al fondo el sonido de los insectos alrededor del pasto y el de la suave brisa que agitaba cada hoja del matorral. Todo esto era para mí un viaje en el tiempo. Apunté al animal justamente al torso y disparé. Sin duda alguna fue un disparo limpio y certero. No había perdido mi puntería durante todo el tiempo que estuve fuera. Al igual que en aquellos años seguía siendo excepcional. Con mucha emoción y sin preocupación caminé hasta donde sabía que debía estar mi presa, y también el futuro almuerzo de mi bienvenida. Al momento de llegar a donde debía estar el conejo me desconcertó el hecho de que no se encontraba en donde se suponía debía estar. Sin embargo, la marca de los perdigones dibujaba un óvalo perfecto en la tierra, donde justo en medio debía estar aquel animal. Me rasqué la cabeza y buscaba alguna razón lógica a tal hecho. Pero cuando disponía a dar por hecho que por alguna razón había confundido a cualquier otra cosa por un conejo, escuché entre el espeso monte que tenía justamente a mi lado un sonido muy familiar pero que no terminaba de identificar. Era como si a cierta distancia escuchara las voces de un tumulto de personas, voces que sin duda alguna eran de niños y mujeres, las cuales parecían caminar hacia la dirección en la cual yo me encontraba, ya que cada vez se hacían más nítidas. Lo que estaban conversando era indistinguible, pero estaba seguro de que eran varias mujeres y algunos niños riendo. En ese momento me paralicé y olvidé por completo el conejo que me llevó hasta ese punto. Y en esa ocasión traté de buscar la lógica a este nuevo hecho. ¿Quiénes eran y qué estaban haciendo estas personas hasta ahora?
Era plena madrugada y en aquella trocha, viendo hacia adelante y hacia atrás, no se veía absolutamente nada. Entonces me encontraba solo por aquellos lugares lejanos del pueblo. Solo dejaba la posibilidad de que las voces proveniesen del denso matorral que estaba a mi costado. Pero eso era algo imposible de asimilar. Era imposible atravesar aquella tupida muralla de vegetación. Me dio tanto miedo, o más bien diré un pánico terrible, el hecho de pensar qué tipo de seres humanos podrían estar adentrados en tanto monte. Un monte en el que ni siquiera yo podía entrar por tantas ramas y con espinas, y en el cual no se podía ver absolutamente nada. Inquieto por aquel fenómeno que sin duda no podía ser algo normal. Recordé que en algún momento en esos terrenos existió una fecunda siembra de maíz, en la cual muchos niños robaban durante las noches y las mujeres trabajaban cosechando. Pero ya no existía nada de eso. Cargué mi escopeta e inicié mi caminata de regreso al pueblo a buen ritmo. Volvía sin conejo y con mucho miedo. Mientras tanto intentaba calmarme con cualquier hipótesis que se me ocurriera. Algunas eran tan absurdas como que esas voces solamente eran producto de mi imaginación, o que eran unos zorros metidos entre el monte. Sin embargo, cada una de mis teorías se derrumbaba de inmediato. Mientras tanto, a pesar de no tener valor para voltear y mirar hacia atrás, podía escuchar las voces iguales o incluso más nítidas. Es decir, se estaban acercando cada vez más hacia mí, por lo que comencé a acelerar el paso, pero me faltaba al menos 20 minutos para llegar al pueblo. La trocha de tierra era bastante extensa y el monte a mi alrededor lo único que hacía entonces era inquietarme. No podía ver nada más de lo que tenía delante. Durante un momento pensé en correr ya que el pánico se estaba apoderando de mí. Sigo recordando lo que escuchaba incluso mientras te escribo estas cartas. Las voces que venían detrás de mí eran como una comunión de mujeres y niños, los cuales ya no parecían reír como minutos antes. Ahora más bien comenzaban a sollozar y las voces femeninas cada vez eran más angustiantes. Créeme, querido amigo, realmente me esforzaba por comprender una sola palabra de lo que decían, pero me era imposible. Solo sabía que me estaban siguiendo y que cada paso que daba percibía más angustia en esa muchedumbre. Pasaron así los minutos que me faltaban para llegar a la civilización nuevamente. Cuando pude llegar al borde del pueblo y la trocha, pude ver el cambio brusco en la vegetación. Ya había dejado atrás el espeso monte del cual provenían las voces que me seguían. Me saqué el sudor frío de la frente y volteé ya desde la seguridad de las primeras casas. Ya no había nada. Sin embargo, podía escuchar a lo lejos las voces desde el interior del matorral. Incluso pude percibir cómo nuevamente se alejaban y se adentraban hacia las penumbras del monte. Delante de mí solo tenía aquel camino de tierra que daba hacia el montazal del cual venía. El campo alrededor ni siquiera se movía. Era imposible que no se moviera con el caminar de tanta gente. Ahora estoy seguro de que ahí no había nadie. Seguí mi camino mientras iba pasando el susto. Realmente me había dado un buen espanto. Llegué a casa, dejé la escopeta y me acosté sin despertar a nadie. Y mucho menos se lo conté a nadie. Es triste. Te cuento esto porque tú que has vivido aquí todo este tiempo que he estado fuera, podrías saber algo acerca de lo que me pasó. ¿Qué sucedió con aquel maizal? ¿Por qué esos terrenos están dejados a la buena de Dios cuando en aquellos tiempos eran tan cuidados por los dueños del maíz? Hasta el día de hoy pienso que ese conejo era un señuelo con el cual aquellas voces me llamaban para ser escuchadas. O dime, ¿qué es lo que crees tú? Así terminaba la carta de Raúl, el amigo de mi tío que le había escrito en 1976. Creo que para entender mejor este relato, vale la pena mencionar que dentro del mismo baúl encontré un sobre de mi tío dirigido a este señor, el cual aparentemente nunca fue enviado a su destino. Dentro de él se encontraba un recorte de periódico del año de 1966 y otro del día siguiente a la fecha de la carta de Raúl. En el recorte de periódico se describía la terrible muerte que habían sufrido 4 mujeres y 5 niños,
Intencionalmente habían incendiado el maizal donde trabajaban. Nadie pudo ayudarlos. Era imposible llegar hasta ello y poder rescatarlos. Al parecer mi tío nunca pudo darle respuesta a Raúl. Con el segundo artículo supe la razón. Raúl fue encontrado muerto en extrañas circunstancias durante una cacería de liebres en la vieja trocha. Su cuerpo calcinado había sido reconocido por su dentadura. La historia que te voy a platicar le sucedió a un gran amigo mío. Este pactó con el maligno. Mi amigo se llama Raúl, pero le dicen Chicho. Fue el 11 de septiembre del año 2014. Tocaba en Madrid, una ciudad vecina a Rawson, una banda de rock de Buenos Aires que estaba de gira por sus 20 años. Mi amigo Chicho junto a otro amigo en común y 2 personas más fueron a ver a esta banda llamada Cielo Raso. Tocaban en un bar boliche. Cuando empezó a sonar la banda, mi amigo fue al baño a querer introducirse un poco de polvo. Con su llave empezó a raspar para tomar y se asustó al ser interrumpido por un hombre que le dijo: "No te asustes, sigue con lo que estabas haciendo". Mi amigo lo mira y era un hombre joven de traje, con unos zapatos elegantes y un sombrero. Este le dice: "Yo soy el manager de la banda y ando buscando un poco de polvo para los chicos de esta". A lo que Chicho le responde: "Me queda solamente esto". El hombre le dice: "¿Quieres ver algo increíble?". Y con su mano abre un portal en la pared. Mi amigo se asustó demasiado. No podía creer lo que acababa de ver. Era un portal y este hombre lo invita a ir. Mi amigo entró y caminaron por un pasillo que se veía una puerta al final. A mi amigo de camino le dio mucho miedo y le pregunta: "¿A dónde me estás llevando?". Este hombre le toca el hombro derecho a mi amigo y le dice: "No tengas miedo, Chicho". En aquel instante se le fue completamente el miedo y decidió seguir por ese pasillo del portal hasta que cruzaron la puerta. Al cruzar aquella puerta salieron a un patio, justo enfrente del colectivo de la banda, que empezaba ese día una gran gira, donde al día siguiente tocarían en Comodoro Rivadavia, una ciudad a 4 horas de Madrid, también de Chubut, y de ahí seguían por otra provincia hacia el sur de Argentina. Ingresan a aquel colectivo y hablan de muchas cosas. Este manager le dijo que le concedería 3 deseos. De entre tantas cosas que le ofreció, terminó por elegir dinero, mujeres y éxito. En ese momento se aparece otro hombre de más de 2 metros de altura. Caminaba como rengueando. El manager le dice a este ser: "Bueno, pagarle", haciendo referencia a pagar el polvo de Chicho. Así fue. Le pagaron a mi amigo por la sustancia. Este ser de sombrero le dice a mi amigo: "Yo tengo un poco para consumir. ¿Quieres?". Y sacó un polvo, pero era color marrón oscuro. Era muy raro. Se lo ofrece a Chicho. Chicho lo tomó y apenas lo consumió. Sintió una increíble euforia, como si tuviera una especie de borrachera, algo muy poderoso que nunca había sentido. Después de un silencio incómodo, este manager le da un número telefónico y le dijo a mi amigo que si sabía de alguna banda que sonara bien, le avisara para enviar un demo, y dependiendo si realmente tenía potencial, este misterioso manager les ayudaría para grabar un CD, armar giras y muchas cosas más. Tras consumir la sustancia salen del colectivo, vuelven dentro del bar donde sonaba aquella banda. Chicho, pasando al lado de unas mujeres, les habla, pero era como si no pudieran verlo, porque ni siquiera lo volteaban a ver cuando les hablaba. Entonces suena un tema que lo incentiva. Salta un poco, tenía mucha energía, se sentía muy exaltado, medio confundido también por lo que le había pasado, y se vuelve a cruzar con la gente con la que inicialmente había ido al recital. Nuestro amigo que tenemos en común le dijo:
¿Dónde estabas, amigo? Te fuiste y no volviste más. Ahí se da cuenta que habían pasado casi 2 horas desde que se cruzó con este manager en el baño, y él sintió que solo habían pasado algunos minutos, como mucho media hora tal vez. Trata de contarle a nuestro amigo lo que le pasó, pero en el momento no escuchó nada de lo que Chicho le decía. Solo veía que Chicho le señalaba a un hombre de sombrero que estaba en la barra del lugar. Desde la barra le hace señas con la mano para que se acerque. Chicho se acercó. Le pagó una medida del mejor whisky que había en la barra. Conversaron un poco más ahí. A los minutos terminó de sonar la banda, y mi amigo veía como manager, junto con ser de 2 metros que estaba en el colectivo, les daba palmadas en la espalda a cada integrante de la banda, que bajaban por el costado del escenario hacia un camarín. Al salir del lugar cerca de medianoche, se fueron a otro bar a seguir la fiesta, pero en todo el transcurso de aquella noche, una locura extrema que no podía controlar, sumado a la confusión de tal hecho, lo tenían perdido como si estuviera muy ebrio. Se encontraba sin conciencia. Nunca supo en qué momento la había perdido. Al amanecer volvió a su casa y estuvo 2 días en cama, con vómitos, muy enfermo como nunca antes se había sentido, y en su hombro derecho, donde el manager le había dado las palmadas, se encontraban una especie de arañazos en carne viva, que desaparecieron con el paso de los días. Al tercer día, cuando se recuperó de todo aquello, decidió platicar lo sucedido. Al primero que le contó esta historia fue a mí, ya que me apreciaba mucho como amistad y como baterista que soy. Me cuenta lo sucedido y estando en mi casa, decide escribirle al WhatsApp de manager. Contesta de inmediato. Dijo que ya se encontraba en una ciudad de la provincia vecina de Santa Cruz. Juro que todo esto que te acabo de contar es 100% real. Créeme que hasta el mismo diablo usa número telefónico.